señales de mi fe. Así turbada no veré mi paso incomparable doy. Aunque el un tiempo oculto esté, me dejará su bendición. En mí no puede haber jamás ninguna base real de paz, ninguna base real de paz. En la tormenta es mi sostén, el pacto que juro y selló. Su amor es mi supremo bien, su amor que mi alma redimió. La roca eterna que me da paz y única que durará, paz y única que durará. Bien. Emanuel, si nos queréis guiar al Señor con una oración para comenzar. Sí. Oremos. Padre, te damos gracias por estos momentos en los cuales podemos leer tu palabra, aprender más de ti. Te pedimos que bendigas estos momentos, que nos ayudes a seguir aprendiendo más, a seguir recordando lo que el Señor Jesús hizo por nosotros, lo bueno que fue con nosotros, Padre, aunque no merecíamos salvación. El Señor Jesús vino y decidió sufrir por nosotros y llevar nuestros pecados, Padre, para que podamos ser salvos. Te damos gracias porque te acordaste de nosotros y te pedimos que estés guiando todo, Padre. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Don Manuel, si quiere comenzar usted, que es más antiguo, en la fe. Ah, micrófono. Yo le puedo... A ver. Ahí está el micrófono, don Manuel. Disculpe. ¿Está abierto? Sí. No, que yo decía que ¿qué me quiere decir con más antiguo? En la fe, dije. Ah. No, los más antiguos en la fe, ¿quién es? Carpanchay. ¿Ah? ¿O no? Y sí, Hermano Carpanchay. ¿Ah? Por los años. No, Quizá. no por los años, sino cuando creyó. ¿En qué año creyó usted? Hace como años y años. No, yo creí en el 85, por ejemplo. No, yo más tarde. A las 7 de la tarde. No, yo mucho más tarde. A los 8 años. O sea, pero yo en el año 85, en marzo 5 a las 7 de la tarde, ahí creí yo. Así que llevo más de 30 años que ya creí, gracias al Señor. Bien. Por eso te preguntamos, ¿quién es el más antiguo en la fe? Pero vamos a leer aquí, era del 21 al 24 me dijeron, ¿no? Sí. Ya. Dice, Romanos 3, 21 al 24. Dice la justicia que es por medio de la fe. Aquí el hermano que redactó esta Biblia dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús.
tenemos 4 versículos que hablan sólidamente cómo una persona es salva, por qué dice serlo, y la solidez que tenía el apóstol Pablo para explicar es incomparable. La verdad que siempre que leo yo digo, tanta confianza y tanta solidez en su entendimiento, y cosas que a nosotros muchas veces nos dejan en jaque muchos pasajes. ¿Por qué? Porque nos falta relacionarnos más con la Escritura. En mi caso es complicado porque yo no pasé por una escuela normal. Disculpen, hermano. ¿Claudio? Sí. No, estoy en una reunión, hermano, de 7 a 20. Ya. Chao. Entonces veo yo como el apóstol en su gran misericordia, lo voy a poner un modo especial que se llama el modo avión. ¿Dónde está el modo avión? Dice Joel que se te va a desconectar. Tarde. Le baja el volumen. No, tarde se desconectó. Se desconectó. ¿Y se le manda mensajito? También. No, porque sí recibe mensaje. No. ¿No? Modo avión se cortó todo. Sí, el modo avión se le corta todo, así que no podemos mandarle un mensaje, nada. Bien. Mientras se conecta, no sé si querés seguir vos, Hugo. No. Bueno. Vamos, bueno, el hermano estuvo leyendo todo lo que vamos a tratar hoy, ¿no? Y vamos por versículo, voy al versículo 21, 3:21. Sí. Dice, pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, y de ello dan testimonio la ley y los profetas. Y ahí claramente podemos ver que esta justicia que Dios trajo, ¿no es cierto?, al ser humano, al hombre, no era desde el momento que Pablo estaba escribiendo la carta a los romanos, no era solamente del momento que el Señor Jesús vino a este mundo, sino que ya estaba dicha desde, como dice la palabra. Pero ahora, aparte de la ley, dice, se ha manifestado la justicia de Dios y de ello dan testimonio la ley y los profetas, que ya estaba escrito de antemano, como hemos leído en el capítulo 1, la otra vez cuando estudiamos, ¿no es cierto?, que todo el nuevo pacto, el evangelio ya estaba escrito, ya estaba dicho de antemano por los profetas, de lo que Dios iba a hacer con nosotros, de lo que Dios iba a traer para nosotros, porque el hombre no podía justificarse. Y si ahí más adelante del capítulo 3 tenemos el capítulo 4, habla de Abraham, y un ejemplo que no fue hecho justicia por su fe. Entonces él creyó y fue contado por justicia, dice la palabra de Dios. Entonces vamos entendiendo que ser justificado por la fe no era solamente a partir de que el Señor Jesús vino a mostrarnos y realmente hacernos ver el Evangelio, sino que ya estaba esta justicia a través de la fe. Si bien estaba la ley para poder entender la ley, para poder cumplir, que nadie lo pudo cumplir, porque todos fueron pecadores, porque tenemos que ver cuando terminamos la semana pasada, y habíamos dicho la semana pasada, que el apóstol Pablo al escribir la carta a los romanos en el capítulo 2,
Y en los capítulos 3 y lo que hemos leído la semana pasada, terminaba de cerrar todas las puertas del hombre que fuera salvo por sí mismo, por las obras o por todo lo que pudiera pensar el hombre. Entonces el apóstol Pablo se encargó en esta carta de hablar de todos los huecos, de todas las puertas, digamos, que pudiera haber para que el hombre fuera justificado por sí solo. Y no lo encontró, entonces de esa manera termina diciéndonos que no hay justo ni a un uno, que no hay justo ni a un uno, nos hace entender y eso nos quedó. Y en ese que no hay justo ni a un uno, y venimos a ver ahora que la justicia de Dios es por medio de la fe, a través de nuestra fe en que nosotros podemos creer. Por eso vemos este versículo, pero ahora dice, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Entonces es muy importante saber que acá ya estamos entrando a un lugar, estamos entrando a una puerta y dejando atrás de todo lo que hemos hablado del pecado, de todo lo que es el hombre y de todo lo que el hombre no puede justificarse a través por sí mismo. Y acá estamos entrando a una puerta donde la gracia de Dios nos permite ser salvos, la gracia de Dios nos permite que seamos justificados. Y esto de lo lindo, ¿no? Otra vez, quizás hablando de todos los pecados, como mencionaba en el capítulo 2, los sinfines de pecados que nombraba ahí, nos sentíamos seguramente unas basuras o tantas cosas, no sé, cada uno en leer eso habremos pensado de cómo somos como personas, de cómo somos como seres humanos. Pero sin embargo, cuando entramos hoy en esta parte podemos ver que la gracia de Dios es tan grande, el amor de Dios, y somos justificados a través de nuestra fe. Y eso es lindo saber, y eso es lindo entenderlo, eso es lindo también predicarlo. Y eso es lo que hacemos cada vez que compartimos el mensaje del Señor. Y eso es lo que también debemos vivirlo, ¿no? Esa fe en Cristo Jesús cada día, no solamente porque hemos creído y entendido su gracia y su misericordia, sino vivirlo cada día, estar en comunión continua con Él. Así que, bueno, si otro quiere seguir con el versículo 22. Don Manuel, no sé si querías continuar algo que se te cortó. Sí, se cortó. Se cortó porque lo puse en modo avión. Claro, entonces en ese trance ahí quedé offside. Bueno, dice el apóstol, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. ¿Ah? Y bueno, aquí exactamente coloca a todos en la misma posición, el apóstol. ¿Ah? No hay diferencia. ¿Para quiénes? Para cada uno de los que dicen creer en Dios, ya sea judío, gentil o romano, lo que sea, una persona, o una persona como acá él mismo comenta acá en Gálatas 2:16, dice, sabiendo que el hombre no es justificado por la fe, o sea, por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. O sea, ahí nosotros podemos ver que el apóstol, en su forma excelente que tiene él de abordar los temas, vemos cómo va mostrando al hombre que no porque sea
o confiese así a Jesucristo a medio, así que es medio ambiguo. El hombre muchas veces dice, no, yo creo en Jesucristo, pero yo también tengo un hermano que es pastor, tengo mi abuelo que era no sé dónde, o que era mis abuelos en mi casa, siempre se predicaba el evangelio. Pero esto no le justifica. Hoy día nomás hablaba con un hombre en el auto, en el remis, y él planteaba algo de que él sí tenía alguna participación en el reino de Dios, o algo con Dios. Entonces yo le expliqué desde las bases para que él entendiera y no se confunda. Y yo creo que el apóstol también explica a los romanos y a los judíos ahí en Roma, que este grupito estaba en Roma. Aquí recordemos que el apóstol Pablo aún no estaba en Roma, porque esta carta fue enviada a Roma. Entonces va dejando los puntos bien claros para que el creyente allí, ya sea judío o gentil, está en la misma posición. Eso es lo que yo más o menos veo de este versículo. Ahí, a ver. Bueno, el verso, lo que me llamó la atención del verso 21, la reiteración que va a ocupar, se va a repetir muchas veces la justicia. Dice, pero ahora, verso 21, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. Pero ahora aparte de la ley, ¿por qué? Porque va a comenzar, como decía Hugo, un tema nuevo, o como leía don Manuel, el título que le han puesto acá, la justicia que es por medio de la fe. Pero ahora aparte de la ley, o sea que todo lo que ha venido mostrando con anterioridad demuestra que el hombre de ninguna manera puede justificarse por las obras de la ley, como leía don Manuel en Gálatas. Por eso dice, pero ahora aparte de la ley, se ha manifestado, o sea, comienza a explicar algo nuevo que podemos resumirlo como el Evangelio, ¿sí? Las buenas noticias. Está comenzando a explicar una nueva noticia. Se ha manifestado la justicia de Dios. Y por aquí anoté una definición de qué es la justicia de Dios. Es el estado o la condición de conformarse de manera perfecta a la ley y el carácter perfecto de Dios. O sea, qué maravilla, ¿no es cierto? Es la obra que Dios ha hecho y su plan, que el más vil pecador o el menos vil pecador, todos los unos y los otros tienen la oportunidad y tienen la base de ser mirados por Dios como justificados, ¿sí? Como aquellos que Dios los ve como en un estado o condición que conforman perfectamente a la ley y al carácter perfecto de Dios, porque la justicia es un carácter inherente de Dios, ¿sí? Justicia quiere decir equidad, igualdad, equidad, ¿no es cierto? Jamás nosotros podemos por nosotros mismos tener justicia o practicar justicia o justificarnos a nosotros mismos delante de Dios. Así que
Este texto 21 muestra lo imposible del hombre y lo posible de Dios. Se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. ¿Por qué dice esto el apóstol Pablo? Porque había sido acusado por los griegos, ¿se acuerdan ahí en Atenas, cuando los atenienses le decían, este es predicador de nuevos dioses, ¿sí? A ver, lo vamos a escuchar, es un hablador, dice, ¿sí? Es un hablador y parece que predica nuevos dioses. Entonces los atenienses que les encantaban las novedades, como nosotros en el día de hoy, entonces se amontonaban a escuchar al apóstol Pablo porque se está predicando nuevos dioses. Y los judíos, delante de los romanos, lo acusaron a Pablo de sedicioso, ¿sí? De querer levantar a los judíos contra el imperio romano. Y entre los judíos lo acusaban de que pervertía a Moisés y a los profetas. Por eso es interesante la frase que dice acá, que la justificación de Dios no era algo improvisado o una novedad, ¿sí? que se contraponía o tiraba por tierra lo que los profetas, y entiéndase por profeta a Moisés en el Pentateuco y a los demás, dice, testificada por la ley y por los profetas. Y hay un hermoso pasaje, Isaías 45:8, porque esto es lo lindo de ponerse a leer así, pasaje, uno y que lo guía a otro. Un pasaje que yo no le había prestado atención, pero es un hermoso pasaje en Isaías 45:8, que dice, miren qué lindo que es, dice, rociad cielos de arriba y las nubes destilen la justicia. Ábrase la tierra y produzcanse la salvación y la justicia. Háganse brotar juntamente. Yo Jehová lo he creado. Fíjense, el profeta Isaías ya estaba hablando de lo que iba a producir la obra del Señor Jesucristo en la cruz. Era que del cielo, de arriba, iba a destilar la justicia. La justicia que el hombre no puede obtener por medio de las obras. Y todas las religiones, como decía don Manuel, han confundido y son ciegos, guía de ciegos. Nosotros éramos ciegos también. Y por la misericordia de Dios vimos la luz. Él nos dio la vista, porque también éramos ciegos que, si un ciego y otro ciego, ambos van a parar al hoyo, al pozo. Y la justicia de Dios vino desde los cielos. Dice, y produzca y ábrase la tierra, dice. Ábrase la tierra y produzcanse la salvación y la justicia. Háganse brotar juntamente, yo Jehová lo he creado. Así que el autor y consumador de nuestra salvación es Dios. El verso 22 dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Hemos visto entonces que la fuente, el origen, es Dios, en ese pasaje de Isaías 45:8. Y en segundo lugar, que satisface la pena como el precepto de la ley de Dios, porque el quebranto de la ley necesita rigurosamente una condenación, un juicio, una condenación y un castigo. Si hay una ley, el que no la cumple tiene un castigo. Así es la ley humana, que es sacada de la ley de Dios, ¿sí? Y bueno, aquel quien
satisfizo la justicia de Dios fue el Señor Jesucristo, porque Él sufrió nuestras maldades, ¿sí? Y llevó nuestros pecados. Él fue herido de Dios y abatido. Así que, bueno, hasta ahí avanzo y le doy lugar a, no sé si Joel, ¿tenés? Sí, una observación que me llamó la atención es que la justicia de Dios va de la mano con la salvación de Dios en muchos pasajes. Y tenía acá anotados algunos pasajes que vinculan esos dos conceptos, la justicia de Dios con la salvación de Dios. Isaías 46:13 dice: yo acerco mi justicia, no está lejos, y mi salvación no tardará. Pondré salvación en Sion, y para Israel será mi gloria. Isaías 51:8, pero mi justicia, la segunda parte, pero mi justicia durará para siempre, y mi salvación por todas las generaciones. Isaías 51:8b sería. Isaías 54:17, ningún arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se alce contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos del Señor, y su justificación viene de mí, declara el Señor. Y Isaías 61:10, en gran manera me gozaré en el Señor, mi alma se regocijará en mi Dios, porque Él me ha vestido de ropas de salvación, me ha envuelto en manto de justicia. Como el novio se engalana con una corona, como la novia se adorna con sus joyas. Y la última que leo es Jeremías 33:16. En aquellos días estará a salvo Judá, y Jerusalén morará segura, y este es el nombre con el cual será llamada: el Señor, justicia nuestra. Y bueno, es llamativo esto, que cuando la Biblia habla de la justicia de Dios en relación a lo que a nosotros nos corresponde, es una cuestión que está vinculada a la salvación, y la salvación está vinculada a la fe. Por eso este pasaje dice que ahora, aparte de la ley, ¿no?, se manifestó la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para los que tienen fe, para los que creen en Jesucristo. Y bueno, es llamativo cómo el Señor vincula también la fe con el caso de Abraham, creyó a Abraham y le fue contado por justicia. Y así, en la fe del creyente se manifiesta, en la fe que tiene el creyente en Cristo, se manifiesta la justicia de Dios. Entonces, cuando el mundo quiere hacer justicia, la Biblia lo acusa de que no está haciendo la justicia que es de Dios, sino que está haciendo una justicia mundana, humana, que en lo que no obra la justicia de Dios, por lo cual es pecado, una justicia basada en la ira y en la ilusión del hombre, en la ceguera. Y cuando a los creyentes les llama a hacer justicia, es a creer en Cristo, básicamente, ¿no? Cuando hacer justicia es hacer que se manifieste la justicia de Dios. Y el que cree en Cristo hace que se manifieste la justicia de Dios, esa es la justicia. Entonces, el que cree en Cristo y obra de acuerdo a lo que Cristo enseñó, ¿no?, y hace las obras que Cristo enseñó, también ahí se produce, entonces se manifiesta la justicia de Dios. Por eso por ahí vemos en Santiago que dice que, que la fe sin obras es muerta, porque en realidad no se está mostrando ahí la justicia de Dios, no se manifiesta la justicia de Dios cuando una persona no obra de acuerdo a la fe que es de Cristo. Así que bueno, eso me llamó la atención de estos pasajes. Bueno, ahí en el versículo 23, ¿ya tienen algo más de los otros dos versículos o no? El 22 quería decir algo. Dígale. Cuando habla de la justicia de Dios, que dice por medio de la fe en Jesucristo, en Jesucristo.
es para todos los que creen en Él, pues no hay diferencia alguna. Ahí en Gálatas 3:16 dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice ya las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a su simiente, en la cual es Cristo, la cual es Cristo. Entonces nos da a entender que ya hablaba, y acá nos está diciendo la justicia de Dios, ya profetizada, como el hermano Joel ha leído muchos pasajes, profetizada a través de los siervos del Señor, de que viniera el Señor Jesucristo, de que tenía que haber justicia solamente a través de Él. Así que en ese sentido, entonces, la fe no solamente nos da a entender que es para estos tiempos, sino para todo el tiempo en que el hombre estuvo sobre la tierra, así como lo hizo Abraham en creer a Dios y fue contado no por justicia. Entonces, eso nomás quería agregar sobre este versículo. Ahora sí podemos proseguir con el 23, hermano Manuel, si quiere. Ya. Estaba viendo la palabra, bueno, ya como todo pero archi conocido, de vocablo pecado. Cuando hablamos del pecado, bueno, sabemos que es una separación de Dios hacia el hombre, pero también dice que se utilizan varias palabras que se traducen como pecado. Entre ellas están los términos de pecador, que tiene el sentido de fallar de algo que no logra su meta. Se entiende que mejor el significado al leer en Jueces 20:16. Podríamos leer Jueces 20:16. Jueces 20:16 dice así. Dice, de toda aquella gente había 700 hombres escogidos, que eran zurdos y todos los cuales tiraban una piedra con la honda a un cabello y no erraban. O sea, eso podría ser unos que eran justos en su equilibrio. Y fueron cortados, dice, los varones de Israel y fuera de Benjamín 400,000 hombres que sacaban espada, y de estos hombres de guerra. Pero vemos qué significa la palabra pecado, que el apóstol agrega acá, donde dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y el pecado, como decíamos, donde se dice que en la tribu de Benjamín había unos hombres zurdos, y todos los cuales tiraban una piedra con la honda a un cabello y no erraban. Encierra también el sentido de apartarse de lo que es la norma. Así es también en Génesis 41. El copero del rey había errado también en su forma de poder o desacertado de atender a su amo, pero vemos acá que este pecado, el apóstol Pablo dice que todos estos hombres, o todo el género hombre, está destituido. Todos, no importa cómo se llame, si es el rey, si es el siervo, si es el esclavo, está destituido de la gloria de Dios. Porque no hay forma de que se pueda poner en línea con el carácter justo de Dios, como ya hemos leído antes, la justicia de Dios. Así que vemos palabra pecado, y dice que por cuanto todos pecaron,
y no deja a alguno al margen, dice, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Bueno, ya conocemos que el único que no pecó es el Señor Jesucristo, porque Él era la justicia misma, ¿ah? El Dios revelado a nosotros los hombres, tal como leemos allá en Isaías 52:10, dice que Él es aquel brazo extendido de Dios, desnudado y mostrándose hacia el mundo, ¿ah? Dejando, vamos a leerlo, yo no soy muy bueno para el tema de decir los textos de memoria, pero aquí dice, el 10 dice, 52:10, Isaías, Jehová desnudó su santo brazo ante todos los ojos de todas las naciones y todos los confines de la tierra verán la salvación de Jehová. ¿Y qué habla también este versículo? ¿Por qué los hombres que están destituidos, y por cuanto todos pecaron, dice, estos pecadores todos pecaron, y Dios aún así ha desnudado su santo brazo, y todos los confines de la tierra verán la salvación del Dios nuestro? Y después agrega el 11, dice, apartaos, apartaos y salid de ahí, no toquéis cosa inmunda, y salid de en medio de ella, purificaos los que lleváis los utensilios de Jehová. Eso recomienda el profeta, que el que lleva, como ya nosotros nos hemos confesado, como creyentes, como justificados por medio de la fe en Jesucristo, dice que somos como aquellos que llevaban los utensilios sagrados, y recomienda a Dios apartarse del mundo y salir de ahí y dejar que los que quieren seguir en sus pecados, en su injusticia, lo sigan haciendo. Pero el que ya creyó, aquí Isaías recomienda salir y hay que purificarse. Por ejemplo, encontramos un versículo parecido a este en Apocalipsis 18:4, donde dice, y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Esto a los que tienden a seguir en sus malos hábitos, en su injusticia, y no obedecen a la justificación por la fe en Jesucristo. Eso que quería yo agregar a este versículo. Bueno, el verso 23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Quiero agregar ahí lo que decía don Manuel, y el pasaje que leía de esos varones que eran zurdos y podían pegarle hasta un cabello sin errar. Bueno, ese es también, hay otra acepción de pecado que es errar al blanco, ¿sí? Es errar al blanco, o sea, Dios nos dio los mandamientos, sus propósitos, y no hay ninguno que le haya pegado al blanco, sino hemos errado. Eso también significa, por cuanto todos pecaron, todos erramos al blanco. Y la versión del 60 dice, y están destituidos, como que si el hombre ha estado y en la gloria de Dios fue empujado y sacado fuera. Pero dice que esa es una traducción, no estaría tan correcto, porque el interlineal de la cueva dice, están faltos, esa es la traducción literal, ¿sí? Están faltos de la gloria de Dios, o destituidos o no alcanzaron la gloria de Dios. O sea que nunca el hombre estuvo allí, porque destituir a alguien, cuando se destituye un presidente, quiere decir que
la persona esa está ejerciendo como presidente y se lo destituye, se lo saca de ese lugar. Pero el pecador nunca ha estado en la gloria de Dios y ha sido echado de allí, como Satanás, por ejemplo. Satanás fue destituido de la presencia de Dios. El pecador no. Entonces, la traducción correcta es está falto o no alcanzó, o no ha alcanzado la gloria de Dios. ¿Por qué? Por causa del pecado, porque erró al blanco, ¿sí? Así que ese sería más o menos, por cuanto todos erraron al blanco, y no alcanzaron la gloria de Dios, ¿sí? Ese es este pasaje tan famoso, ¿no? La traducción literal. Eso quería agregar. El 24 no sé si quién seguirá. Ahí el 23 quiero preguntar algo. Sí. ¿Por cuántos todos pecaron? ¿Hay una condición o no? Con lo que acaba de escuchar, hermano. Con lo que le acaba de escuchar, por ahí no lo entendí muy bien. Que no está destituido. Por ahí lo veo como por cuantos todos pecaron. Habla, ¿no? Hay un motivo primero. Sí, porque todos pecaron. Sí. Claro, por eso. Pues todos pecaron. Es que, como Están decía el hermano, destituidos. todos han errado al blanco. Están, pero hubo una consecuencia, digamos. Sí. O está hablando de destituido porque nuestros primeros padres pecaron y bueno, fueron echados del huerto, fueron echados de la presencia del Señor, de ese lugar, digamos, a donde tenían que... Pero no estaban donde en la iban a gloria vivir de por Dios. toda la eternidad si no pecaban. Pero no estaban en la gloria de Dios, como dice acá. Acá se fueron destituidos de la gloria de Dios, del cielo. Entonces esa palabra destituido tiene que ser cambiada por no alcanzaron la gloria de Dios. No vamos a poder alcanzar la gloria de Dios por el estado de pecado que tenemos. ¿Se entiende o he confundido más? No, me quedó esa pregunta, a veces cómo lo predicamos, voy a cómo lo predicamos. Yo creo que lo Veces predicamos, hablamos mal, pero nos entendemos bien. Yo creo que lo predicamos bien. Por ese lado voy, digamos. Espiritualmente los entendemos nosotros los que entendemos la palabra, pero a aquellas personas que no entienden, a eso voy. Como decir, bueno, ¿de qué estaba destituido? No alcanzaron una mejor forma, digamos, pero ¿cuál sería el efecto? ¿Sería diferente el efecto o no? Digamos, en cuanto a que le llegue la palabra, el conocimiento a la persona que está recibiendo en ese momento. La obra lo hace el Señor en cada persona, pero ¿cuál sería el mejor modo de hablarlo en ese sentido de este versículo, digo? Y yo creo que estas reuniones nos sirven para ir conociendo más en profundidad la palabra de Dios. Pero no, sí, exactamente, por eso. No, pero por eso... Sí, yo adelante. creo que la justicia de Dios, bueno, es que nosotros como creyentes, ser justo es que tú consideras que los que aún no han creído están en injusticia. Entonces, como Dios es justo y ha puesto en nosotros esa que primero estábamos separados y después nos añadió, y nos ha comprado con un alto precio, entonces cuando una persona dice que, si leemos allá en los proverbios, dice que el justo por la fe vivirá, en otro lado también leemos lo mismo. Entonces, ¿de qué justo está hablando? De uno que estaba separado, porque ya hemos entendido que
el pecado separa a Dios del hombre. ¿Mm? Entonces hace una división. Pero después, cuando dice que estos deben ser justificados gratuitamente, y ese que ya ha sido justificado gratuitamente, le muestra al pecador la justicia de Dios, que es santo. O sea, es lo que yo puedo percibir y comprender. No sé si estoy adelantándome a un tema o no, pero lo que yo puedo ver. Sí, Hugo, Bueno, vos también adelante. estabas. No, yo solamente preguntaba eso, me preguntaba, a ver, cuando predicamos, ¿no? Cuando damos el mensaje, las palabras que usamos, digamos, los términos que usamos nosotros. A eso me iba nada más, no a lo que se entiende de la Pero palabra. los términos, ¿en qué forma, hermano? ¿Qué tipo de término? ¿Con una forma más coloquial, tal vez, de poder decir las cosas, dices tú? No, porque el hermano justo decía, el hermano Raúl, de la palabra destituidos, que por ahí no es tan así, digamos, porque él también argumentó en otro sentido de cómo debería decirse o cómo debería decirse la palabra, digamos, o no cómo debería entenderse generalmente, sino... Es que lo que el hermano yo le entendí es que él está explicando que uno cuando quiere aparecer justo o ser justo, generalmente erra en el blanco y no va como debe ser, sino que generalmente estamos faltos en algo. Entonces la palabra justicia o justo es una palabra bien especial porque habla de la esencia de Dios, que es justo en sí mismo. La palabra era destituidos. Sí, la palabra destituir en nuestro diccionario de la Real Academia Española dice privar a uno de alguna cosa, separar a uno de su cargo, como corrección o castigo. Nunca estuvimos en la gloria de Dios, ni Adán ni Eva. Adán y Eva nacieron, Dios los creó en este mundo y estuvieron en el Edén y hablaban con Dios. Pero los hermanos, digamos, que estudian las Escrituras, dice que este pasaje, y acá el Interlineal de la Cueva, traduce literalmente este pasaje, porque todos pecaron y están faltos de la gloria de Dios. Otros no alcanzaron la gloria de Dios. Porque estar destituido quiere decir que el hombre ha estado en la gloria de Dios y fue, como dice la definición del diccionario de la Real Academia Española, ha sido separado de su cargo o privado de su cargo, como corrección o castigo. Yo creo que el que fue destituido del cielo fue Satanás, por ejemplo, porque él estuvo en la presencia de Dios. Y claro, y también, como decía el hermano, también dice, nuestros padres pecaron, ellos cuando pecaron fueron destituidos de la responsabilidad que Dios les había encomendado. Entonces ellos se perdieron todos sus privilegios y aún la sabiduría que Adán tenía fue también mutada. ¿Por qué? Porque ahora nosotros, ¿cuánto cuesta para que uno pueda obtener un trabajo si no tiene estudio, estudio para esto, para este otro, y tiene que prepararse cada día más para poder desarrollar esa función? Y si no calza, está destituido. Y lo mismo en lo que aplica el apóstol. Dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Es decir,
Adán y Eva estaban en la gloria de Dios, estaban en su reino, en el reino que Él les fundó, en el reino donde Él los quiso poner en el huerto del Edén. Pero una vez entrado el pecado y la desobediencia, ellos fueron destituidos. Y de ahí todos los hombres, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Bueno, perfecto. Sigamos con el 24. Adelante nomás. Sí. Bueno, yo... ¡Au! Me golpeé. Quería... Bueno, para redondear un poco el tema, así me queda claro también un poco a mí, que, bueno, hay veces que la palabra, que como está escrito en la versión Reina Valera, hay palabras que se podrían entender mal, y la otra vez que estábamos en la reunión con los jóvenes ese lunes, no sé si se acuerda, Calpanchay, habíamos visto dos versículos que están escritos de manera rara en la versión Reina Valera 1960. Uno que estaba en Pedro, que decía que somos hechos participantes de la naturaleza divina, y si utilizamos la palabra participante como la conocemos, como significa, lo que significa participante, entonces que se genera algo incorrecto, porque participantes implica que participamos de una porción, y cuantas más gente participan de una comida, por ejemplo, las porciones se hacen más chicas. Entonces, si somos participantes de la naturaleza divina, no nos gustaría que haya cada vez más creyentes, porque nuestra porción se haría más chica, ¿no? Y el idioma original ahí no dice participar, sino dice algo así similar a comunicar, comulgar. Entonces, la palabra correcta ahí ya no sería participar, sino sería comulgar. Pero sin embargo así está escrito, ¿no? Así quedó escrito en la versión Reina Valera 1960, en Pedro, en la carta de Pedro, y todavía hoy se lee así, pero nadie entiende, ninguno de los creyentes entendemos que cuantos más creyentes haya, más chiquita sería la porción para cada uno. Nadie lo entiende así. Pero bueno, entonces estaría bueno tener conciencia de eso, qué sé yo, y si alguien pregunta, uno sabe, uno entiende. Otro pasaje que también estaba de manera rara era uno que ahora no lo tengo en la cabeza la cita, pero que decía el apóstol Pablo, y solamente algunos se acuerdan, que decía, nosotros, como que él decía que ellos iban, y dice, os rogamos en nombre de Cristo reconciliados con Dios. Bueno, parece que eso es una mala traducción, porque en el original no está el os, y el hermano que traduce ahí lo explica diciendo que parece que alguien le agregó el os porque pensó que el Pablo le estaba hablando a los creyentes, pero los creyentes no estaban peleados con Cristo. El apóstol Pablo ahí estaba diciendo que por esta razón vamos a predicar el evangelio al mundo, ¿no? Y diciendo, y les rogamos en nombre de Cristo, y rogamos como nombre de Cristo reconciliados con Dios. Entonces, ese os estaba mal puesto. Y cuando los creyentes hablamos entre los creyentes, no pensamos que un creyente puede estar peleado con el Señor, ¿no? ¿Qué creyente está peleado con el Señor? Pero sí los inconversos tienen que reconciliarse con Dios. Bueno, esos conceptos. Y había un tercero que era en Hebreos, cuando dice que Cristo fue propicio a nuestros pecados. Y la expresión ser propicio a nuestros pecados, creo que era propicio, o bueno, una palabra similar, ¿no? Que como que ayudaba a nuestros pecados. Y bueno, eso no se puede entender así literal, como que Él ayuda a nuestros pecados, sino que nos ayuda a nosotros en medio de nuestros pecados, ¿no? Bueno, y acá también esta palabra destitución parece que tiene otro significado, ¿no? Que no es el que estamos buscando. Como que implica que es un título que ya teníamos previamente, ¿no? Y que destituido significa que nos bajaron de ese título. Y bueno, el argumento que se expone es que, bueno, nunca tuvimos acceso a la gloria de Dios, porque desde el principio es que tenemos esta carga de pecado. Por lo tanto, la palabra destituido sería una palabra
no sería la mejor ni la más correcta. Por ahí una palabra mejor o más correcta es la que dijeron, no alcanzamos la gloria de Dios o no llegamos a la gloria de Dios, nos quedamos cortos para poder entrar al cielo, faltos para entrar al cielo, cosas así. Bueno, eso es lo que entendí de lo que se charló. Bien. Vamos con el 24, adelante. 24 era así. Sí. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Bueno, voy a leer rápidamente lo que había escrito, porque el tiempo nos ha ganado. Bueno, una de las cosas, hemos visto la fuente, el origen que es Dios, de la justificación, que satisface la pena de haber quebrantado el hombre la ley de Dios. La muerte de Cristo fue el sustituto perfecto para pagar la justa pena aplicada a los que confían en el Señor. Entonces Dios le aplica la justificación, pero fue por la muerte de Cristo. La obediencia de Cristo como sustituto perfectamente paga la deuda que generó el quebrantar la ley de Dios. También satisface la demanda divina de su justicia en forma total, ¿sí? Siendo justificados, dice, gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. También la justificación que el Señor nos hizo es permanente y no es algo nuevo, ¿sí? Que ya leímos en Romanos capítulo 1, Romanos 1:2, no sé si ya lo habíamos leído, dice que Él, habiendo prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. O sea, la obra de Cristo para nuestra justificación fue algo ya predicado por los profetas, ¿sí? Y no era algo nuevo que venía a introducir el apóstol Pablo. Así que, bueno, damos gracias al Señor que en Cristo se resume todo, ¿no es cierto? El castigo que merecíamos, la muerte que merecíamos, el perdón que no merecíamos, la redención que no merecíamos y la gracia de Dios que no merecíamos. Bueno, todo emana del Señor, ¿sí? Nada más, no sé si pronto sigue con el verso 24. Bueno, te quiero hablar de la redención. ¿Ah? Redención o redentor, que es una misma palabra, que dice redención es el acto de liberar o rescatar a una persona o cosa de una situación gravosa, a cambio del pago de un precio. Redentor es el que paga ese precio. Dios dijo a Israel, yo soy Jehová y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y yo os redimiré con brazo extendido. Éxodo 6:6. El vocablo hebreo Goal habla de redimir, vengar, hacer el papel de pariente responsable. Los términos que se derivan de son Geulai, redención, o geula, derecho o precio de redención. Así que vemos que la redención es algo que una persona puede hacer por otro. Por ejemplo, si uno cabe a la cárcel y va a alguien que no lo conoce, y él va a pagar el precio por mi culpa que yo cometí o los hechos que yo he cometido, esa persona es mi redentor. ¿Ah?
es el que me redimió, el que me sacó y me ha puesto en libertad. Y eso es lo que ha hecho Cristo en la cruz del Calvario por nosotros. ¿Ah? Así que ese texto de Redentor, ¿ah? Y siendo justificado gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y por eso nosotros decimos ser salvos por gracia, tal como el apóstol Pablo lo explica, ¿ah? Y lo explica también él de una forma excelente. Y si nosotros apreciásemos esta palabra, que por medio de la redención que Él ha hecho en nosotros, es que decimos ser creyentes, decimos haber creído, haberle reconocido como nuestro Salvador, porque Él pagó el precio en su completa justicia, en su orden divino. No, el Señor Jesucristo no hubo nada que Él no pasara, porque si hubiese dejado algo que Él no hubiese vivido, como un humano, porque recordemos que Él nació como uno de nosotros, sin ningún privilegio. Él inclusive, me atrevo a decir que no tuvo una colegiatura como conocemos en el día de hoy, o como la tuvo Paulo a los pies de Gamaliel, porque él venía de una familia, según las castas, era una familia pobre, que no tenían como para mandar a un hijo al colegio donde estudió Pablo, por ejemplo. Entonces, por eso cuando él apareció a los 12 años, estaban admirados los doctores de la ley, cómo, dónde había estudiado y cómo tenía estas palabras. Porque él podía no confundirse en los términos bíblicos exactos. Entonces, ¿por qué? Porque Él es el justo, Él es el que justifica al pecador, porque nosotros somos injustificables, hermano. No tenemos justificación, pero Él pagó el precio completo. Los injustificados nos ha justificado por su obra en la cruz del Calvario. Bueno, yo del versículo 24 puedo ver tres palabras. Uno es gracia y otro es justicia y misericordia. La palabra gracia, lo que significa favor inmerecido, recibir lo que no merecemos. Exacto. Es lo que Dios nos trajo a nosotros, es lo que el Señor hizo por nosotros, ese favor que nosotros no merecemos. Y la palabra justicia, que significa recibir lo que merecemos, ¿no? Hablando del ser humano, recibir lo que merece por sus pecados, muerte eterna, condenación eterna. Pero, como dice la palabra, que somos justificados a través de Jesucristo, a través de nuestra fe. Entonces, ahí esa justicia, bueno, es una justicia, digamos, para el ser humano que se va a hacer justicia. Como hemos leído en algunos versículos que no me acuerdo, en los primeros capítulos, ¿no? Que el hombre será juzgado según sus obras. Hablando unos para vida eterna, otros para condenación eterna. En ese sentido es la justicia. Recibir lo que merecemos. En este caso, la justicia que Dios trajo para nosotros, por creer a través de nuestra fe, nos hizo libre, nos dio otro lugar, ¿no? Otro lugar de privilegio. ¿Y a través de qué? De la misericordia, de la otra palabra que hay. No recibir lo que merecemos. No recibir lo que merecemos. O sea, nosotros merecíamos la condenación eterna, el castigo eterno, pero esa misericordia hace que recibamos otra cosa importante, ¿no? Como la vida eterna y
una vida eterna, una vida eterna con el Señor. Así que estas 3 palabras puedo ver dentro de este texto. Pero son justificados, dice, pero son justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es a través de Cristo Jesús. Eso nomás quería acotar. Y sería como que estamos pasados, ¿no? Sí, ya estamos pasados, pero ¿quién le faltó hablar ahí? El último versículo. No, No, estoy bien. no, Joel dice que está bien ya. Sí, nos hemos entusiasmado. Pero bien, es de bendición. Bueno, podríamos, no sé si Hugo querés cerrar con una oración. ¿Sí? Acordándonos de forma especial de Dionisio, que don Manuel mandó un mensaje, te lo mandó a vos, Dionisio, ¿no, don Manuel? Sí, sí. Aparentemente tiene los síntomas del COVID-19, estaban esperando. Además de todo lo demás que tiene. Sí, tiene tumor en la cabeza. Después tiene diabetes y tiene una hernia que nunca se la operó a la altura del abdomen. Y además su pierna. Y su pierna, sí, está bastante complicado. Así que bueno, orar de forma especial por él y toda su familia, ¿no? Sus hijitos. Así que bueno, Oramos y terminamos. Padre bendito, Señor nuestro, te damos gracias por tu amor y tu misericordia, Señor. Gracias por este lindo privilegio, Señor, que nos traes a esta hora, a poder estar comunicado aquí con nuestros hermanos, para abrir tu palabra, para meditar tu palabra, Padre. Por eso te decimos, Señor, que nos des entendimiento, conocimiento de tu palabra, que tu Espíritu siempre nos guíe en cada momento que lo abrimos, Señor, así también en cada momento que lo abrimos para edificación de la iglesia, para llevar a nuestros semejantes, Señor. Pero te agradecemos, Señor, por tantas oportunidades que tú nos das y por la libertad que tenemos, Señor, para abrir tu palabra en estos países, en los lugares que vivimos, Señor. Gracias te damos, Señor, y también oramos por nuestro hermano Dionisio, por su vida, por su salud, Señor, que tú le respaldes, Padre amado, te pedimos y te rogamos, dejamos en tus manos, así también como nuestros otros hermanos en diferentes lugares, quizás también están enfermos con el tema de la pandemia, con el COVID-19, Señor, cuida su vida, Padre eterno. Te rogamos, Señor, dejamos en tus manos, porque tú eres el médico, amado, como dice tu palabra, porque tu poder y tu misericordia nunca falta en tus hijos, Padre. Gracias te damos, Señor. Oramos todo esto dejando en tus manos agradecido a través de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. 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 Oh, qué felicidad. ¿Querés cantar? ¿Quieres que cante un himno ya? Me gusta cantar a mí. Bueno, dale. Vamos a cantar el himno 378 que dice: oh peregrino que al cielo vais. Vamos a hacer la primera estrofa y el coro, nada más, para que no os aburráis de mi canto medio odioso. Así es, hermano, que hay un hermano allá en Venezuela que decía que eran los cantos melodiosos, pero él le agregaba que eran medio odiosos. Así que aquí vamos, dice: oh peregrino que al cielo va, siempre mira a Cristo, ir adelante, mas no temáis,
siempre mirad a Cristo. Siempre mirad a Cristo, siempre mirad a Cristo, con Jesús andar en la luz. Siempre mirad a Cristo. Amén. Bien, hermano, nos vemos cuando nos veamos. Mañana tenemos las 7. ¿Ustedes qué la tienen, don Manuel, ahí? ¿Ah? ¿Sábado tienen reunión? Mañana no, tengo trabajo nomás. Ah, bueno. ¿Querés tener a cargo la reunión a las 7 nuestra o no? A las 7... 9 horas. A ver qué tenés en tu agenda. No, en mi agenda no tengo nada. Bueno, Tengo listo. solamente lectura libre y trabajo. ¿Querés acompañarnos? Sí, puede ser. A No hay las 19 problema. entonces. 19. A las 19, en punto. Nos vemos ¿Vos, ahí. Hugo, el domingo a las 19 tienen reunión ustedes ahí? Nosotros no, a las 21 tenemos todos los fines de semana. Ah, A bueno, la noche. entonces podrías predicar el domingo. Ah, sí, no hay problema. Bueno, listo, ya tenemos predicador entonces. Ya, Bueno. el domingo nosotros nos apartamos porque ahí tenemos la reunión de acá a las 6, a las 18 horas. Ah, mira, bien. Ujú. Bueno, Así que si alguien quiere ver, igual les voy a mandar el link, si alguien quiere agregarse lo puede hacer. ok. Y sí. Manuel, ¿cómo estás, Emanuel? Bien, ¿Todo bien, bien, Emanuel? todo bien, todo tranquilo. Ah, qué bueno, un gusto verte. Igualmente. Nos vemos, hermanos. Hasta luego. Chaito, bien, Chao, hermano. Que le bendiga. Chao. Buenas noches. Hasta mañana, si Dios Hasta quiere. mañana, si Dios quiere. Sí. Hasta mañana, hermanos. Hasta mañana, hermanas. Hasta mañana, Maranata, saludos familia. Maranata.